Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de diálogo. El día de hoy quien los acompaña es la profesora Liliana Muñoz. Soy docente de carrera, actualmente la vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Con una trayectoria en la educación básica y en la educación superior. Y también el día de hoy me acompaña la profesora Olinda Vilches, quien también es profesora de formación, pero además también trabaja en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Así que te damos la bienvenida, Olinda, y es un gusto entonces compartir este espacio que nos brinda punto y solución, ¿no? Así que estamos muy contentas de poder compartir algunas reflexiones en torno a una temática que probablemente también es parte de las conversaciones maestros, con tutores, con los padres de familia, y tiene que ver con el acompañamiento docente y su que tiene en la educación, ¿no? Entonces, queremos que este espacio de conversación entre Olinda y yo también los haga a ustedes reflexionar, que se generen también sus propios espacios, porque estamos, creo, en un momento muy importante, ¿no? Es retador, pero a la vez también es una oportunidad para que nos podamos encontrar como comunidad, como colegiado docente, ¿no? Entonces, el acompañamiento docente es una estrategia que tiene por finalidad potenciar el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, porque en muchos discursos, en infinidad de investigaciones que se da, se señala toda clave de éxito para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, somos nosotros los maestros. En este confinamiento, donde nos invaden una serie de sentimientos, ¿no? Tenemos miedo, angustia, incertidumbre, ganas también de trabajar, ¿no? De salir adelante, con muchas ganas de mostrarle a otros maestros, a los padres de familia y a nuestros estudiantes que sí es posible una educación a distancia y en algunos casos también que lo llevan de manera virtual. Somos conscientes también de las grandes brechas que hay, no solamente en relación a nuestras competencias como docentes, las competencias de nuestros propios estudiantes, el problema que afrontan muchas familias con el tema de conectividad, si es que tienen todos ordenadores o no, el aprendizaje móvil. Bueno, lo que queremos con este diálogo es contribuir a que esas brechas con algunos aportes desde nuestra mirada, de nuestra experiencia, ¿no? Podamos decir, ok, no estamos solos, ¿sí? En esta gran tarea asumida de manera forzosa, ¿no? Por esta situación de salud pública, no estamos solos, estamos con otros. Y eso es lo que queremos hoy día compartir. Y te dejo ahí, Olinda es una experta en la temática, y entonces, Olinda, cuéntanos cómo a través del acompañamiento docente, entonces podemos garantizar que estos aprendizajes que hemos previsto se puedan lograr. ¿Qué podemos hacer, qué pueden hacer los directores, qué podemos hacer nosotros como comunidad docente? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar conectados, por darse este espacio para la reflexión. Gracias, Liliana, por compartir este momento conmigo y definitivamente a Punto y Solución por esta invitación. La pregunta creo que ahora más que nunca toma un lugar importante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es comenzar a identificar claramente que el directivo en la institución educativa, el primero de los liderazgos que debe de ejercer es este liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico para todos los docentes que están en la educación pública nos habla mucho, y para los docentes que estamos en la educación privada también, no necesariamente con el mismo rótulo, pero sí es importante tener siempre en cuenta, como tú lo has dicho,
que está totalmente ligado lo uno a lo otro. ¿Y qué quiero decir con esto? Las investigaciones nos dan cuenta recientemente, además no investigaciones de muchos años atrás, ya se habló desde el 2005 con muchas investigaciones, pero las investigaciones inclusive de este año, de inicio de año, nos dan cuenta que hay una correlación entre la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el aula con el desarrollo profesional docente. Entonces, este liderazgo pedagógico del directivo, que apunte efectivamente como su primera misión en la escuela a garantizar los aprendizajes de calidad de los estudiantes, no puede estar de ninguna manera desligado del desarrollo profesional del docente. Y con esto, ¿qué entendemos? Tenemos ahora en Perú, además, vamos de avanzada, porque ya en las escuelas públicas existe lo que se llama la hora colegiada, sobre todo en la secundaria, que es este espacio ya previsto para los docentes dentro de su horario, donde hay un momento, un espacio que es formal, estructurado en la escuela para el diálogo reflexivo. Y ahí viene el segundo punto. Si bien es cierto que los directivos van a fortalecer este liderazgo pedagógico acompañando al docente con diferentes estrategias para mejorar su desempeño profesional en la escuela, ligado siempre a los resultados de aprendizaje, también es importante que se hable del liderazgo docente. Y el liderazgo docente en estos últimos años ha ido ganando este espacio que es importante. Es el liderazgo distribuido del directivo. El directivo, por la simple fuerza de las cosas, como se dan en la escuela, que es muy dinámica, no puede concentrar todas esas actividades, necesita de los docentes. ¿Y quiénes son los que están en la primera línea de atención a los estudiantes? Son los docentes. Entonces, en los últimos años también hemos visto cómo los maestros fortaleza han estado acompañando a los maestros nobles que se inician en la carrera. Hay diferentes tipos de experiencias. Hay el mentoring, que ha acompañado desde el coaching por los docentes con mayor experticia en la escuela, acompañan a la escuela al docente que ingresa nuevo, a estos colegas que recién empiezan. Pero lo importante, y hay una palabra clave, en realidad dos, que tú has mencionado. Lo primero es que toda escuela, llamemos o no liderazgo pedagógico, pero toda escuela tiene que crear, y es responsabilidad de los docentes y de los directivos, crear una comunidad. Primero, si no tenemos... Linda, antes que pases a ver la comunidad, ¿no? Okay. Yo quería rescatar esto que tú has señalado, que tiene que ver con este diálogo reflexivo, ¿no? Entonces, en esa línea yo me pregunto y lanzo esa pregunta también para los que nos escuchan, los docentes, los directores, ¿no? Si ha habido ese espacio para que podamos conversar en esta comunidad y señalar o identificar cuál es nuestra misión. Si tenemos que repensar nuestra misión en este momento, en este nuevo espacio de la enseñanza y el aprendizaje, ¿qué expectativas hay con respecto, qué espera de nosotros toda la comunidad, la sociedad, ¿no? Y qué metas como grupos nos vamos planteando, ¿no? Otra pregunta que a la hora que íbamos preparando nuestra pauta, yo iba también identificando, ¿no? A partir de las revisiones era cómo potenciar también, ¿no? O sea, el líder pedagógico, ¿no? Se habrá preguntado en estas redes, en estas comunidades, cómo potenciar las capacidades de los docentes y de los estudiantes en este nuevo contexto, o solamente estamos preocupados en que tenemos que llenar el texto de la página tal, o reportar todo lo que venimos haciendo y entonces el profesor se encuentra en una situación donde tiene que reportar y estar enviando una serie de evidencias, lo cual me parece correcto, pero siempre y cuando sean evidencias que realmente se van a utilizar para algo que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. Nos hemos preguntado, maestros, directores, los líderes, ¿no? ¿Con qué condiciones de trabajo se está implementando esta enseñanza a distancia y en algunos casos lo relacionado a la educación virtual, ¿no? Porque de hecho que estamos
en un cambio, en una situación de cambio. ¿Cómo gestionar entonces el nuevo entorno de la enseñanza-aprendizaje? Si bien es cierto, esta situación nos agarró de un momento a otro, ¿no? Y de pronto, claro, con la presión de los padres y de toda la sociedad en su conjunto, nos vimos obligados los profesores, y eso nos ha pasado en la universidad también, ¿no? De aquella programación que ya teníamos establecido desde el mes de febrero, trasladarla al espacio virtual en algunos casos, ¿no? ¿Qué estrategias serán las más pertinentes entonces para este acompañamiento docente y poder seguir de esta manera el progreso de los estudiantes? No nos olvidemos, colegas, que el rol de nosotros es facilitar, mediar, ¿para qué? Para que los estudiantes logren aquellos aprendizajes que se ha previsto, ¿no? Entonces, por eso es que te interrumpí, Bien. Olinda, ¿no? Porque justo ¿con qué estrategias serán las más pertinentes para dar este acompañamiento al docente? Ya. Dos cosas. Primero, antes de la estrategia, en base a la introducción que me parece clave, qué es lo que tú has dicho que nos ha pasado. Pero antes de la pandemia ya lo teníamos. Es una escuela muy vertical, muy rígida, y donde además toda la sociedad tenía en mente, y los docentes también, que era una hora de clase frente al estudiante. Ese era mi rol. Yo frente al estudiante dentro de mis cuatro paredes, mi puerta cerrada, ese era mi rol. ¿Y qué pasó cuando vino la pandemia? El hecho es que las escuelas tuvieron que reorganizarse como la universidad, y cada uno corrió a un ritmo diferente. Pero la sociedad, ¿qué es lo que nos decía? ¿Y qué es lo que escuchábamos de los grupos de padres de familia que salieron a conversar, a hablar y a dialogar, a debatir sobre este tema? Que no me están dando el número de horas para el que yo pagué o el que mi hijo fue. Entonces, este debate, que es otro debate para los padres de familia, pero tomo esta idea. Otra vez volvió a salir la idea de que la escuela y el docente está solo para estar frente al estudiante. Entonces yo hago la pregunta, si este fuera el postulado, que nosotros como docentes, yo tengo un horario de clases de 20 horas a la semana en el mejor de los casos, frente a mis estudiantes, y mi colega a la derecha también y a la izquierda también, la pregunta es, ¿cuándo y en qué momento nos sentamos juntos, nos reunimos, evaluamos nuestra práctica, reflexionamos si estamos haciendo bien o no, cuando nuestro directivo viene a hacer ese liderazgo pedagógico con nosotros, se sienta, conversa y dialoga? Entonces, lo primero es que hay que entender que hay que desprivatizar la práctica pedagógica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el docente es tan importante frente al estudiante en la hora de clase como en las reuniones fuera del aula de clase con sus otros colegas, porque es en ese momento que se va a producir la reflexión, el análisis de la práctica, que funcionó, que no funcionó, y se va a hacer la investigación. Y ahí quisiera plantear lo siguiente, para toda la sociedad en su conjunto, ya no hablo solo de los docentes, toda la sociedad en su conjunto, nos es totalmente natural escuchar y ver que el médico, el cardiólogo, el neurólogo y en fin, todas las especialidades, pero sobre todo de la carrera tradicional, el médico, nos es normal saber que el médico no va a atender durante 15 días porque va a estar en un congreso fuera del país o porque está en otro hospital o porque en este momento está pasando ronda con sus estudiantes de la universidad porque hace cátedra. Y no es natural, y lo vemos bien, y el médico se está formando y se está preparando. Efectivamente, porque el médico está en una postura profesional. Ahora me pregunto, ¿por qué para toda la sociedad no nos es también de la misma manera natural, incluidos nosotros los docentes, posicionarnos y decir, yo soy un profesional de la educación, por lo tanto, tengo mi rol que comparto en la escuela frente a mis estudiantes,
fuera del aula con mis colegas y dentro de toda mi comunidad, directivos, padres de familia. Entonces, ahí creo que hay una mirada y hay un reto importante y que esta pandemia nos ha puesto en evidencia que todos nos comencemos a interesar por lo menos qué es lo que hace un docente en el aula, pero también qué es lo que hace fuera, porque el docente que está en la primera línea de acción frente a los estudiantes, ¿cómo puede garantizar esa mejora de los aprendizajes, aprendizajes de calidad, si él mismo en el día a día, en la semana a semana, no tiene un espacio de diálogo, primero para un crecimiento personal, para este estrés que manejamos, luego para un crecimiento profesional, qué me funcionó y qué no me funcionó? Todos los docentes que tuvieron que lanzarse a estas plataformas virtuales para llegar a los estudiantes. ¿En qué momento se formaron? Dentro de su horario de clase, porque esto era definitivamente formaba parte de nuestro desarrollo profesional. Cuando un médico comenzó a operar estas operaciones laparoscópicas y ya no eran a bisturí, ¿en qué momento se formó ese médico? ¿Dentro de su horario o se formó después de cumplir 40 horas de trabajo y se formó en las noches o durante sus vacaciones? ¿Por qué nos es normal plantearnos esto para otras carreras profesionales y no para la educación, que es la base finalmente de nuestra sociedad? Entonces, sí me gustaría también lanzar esa pregunta al público y que comencemos nosotros a mirar al docente como el profesional de la educación. Y eso es lo interesante, que el liderazgo pedagógico en esta época y el desarrollo profesional docente apunta a eso, apunta a la profesionalización, a desarrollar esa profesionalidad del docente, y el docente en la escuela ya no es más ese repetidor de contenidos. Toma, te entrego el libro, acá tienes el libro, página 1, ejercicio 1, pasas al 2, pasas al 3 y repites y repites. Ese modelo ya no existe. Ahora estamos ante el modelo del docente que asume su formación y que es su comunidad, los colegas, el directivo que ayuda. Entonces, sí me gustaría que pensemos más bien, no solamente como el docente que necesita el directivo para formarse, pero también el docente que se asume como profesional, el docente que dice, mira, esto no me está funcionando, necesito apoyo aquí. O yo miro, ¿por qué tenemos en nosotros mismos en la universidad en Cayetano, por qué tenemos tantos docentes que vienen a nuestros cursos de formación continua? Vienen solos, vienen motivados solos, no vienen porque su director lo envió. Entonces, porque ellos están asumiendo una postura profesional de desarrollo. Entonces, eso también es importante. Ese es otro mensaje importante, que el docente tiene que pensar que ya no estamos en esa época simplemente de repetidor de contenidos. Ya con Sean en 1980 pasamos al práctico reflexivo y hemos avanzado, además 30 años después de Sean. Entonces, el docente es este profesional de la educación, es un práctico reflexivo que reflexiona sobre su práctica pedagógica. Esto es lo que quisiera decir para esta parte. Y la estrategia. Ok, acá hay varios, van ingresando, voy mirando lo que nos van colocando, ¿no? Claro, ya hay una percepción como que el acompañamiento no ha calado, ¿no? No ha llegado a los profesores, ¿no? Entonces, la percepción es que es una estrategia que ha fracasado, es lo que voy leyendo acá en el chat, ¿no? Y luego también preguntan cuál podría ser este perfil del acompañante, ¿no? Y el rol que cumple también en este contexto el acompañante, ¿no? Pero de repente también tenemos que ir mirando que el acompañamiento, no solamente de parte del experto, sino también este acompañamiento que nos podemos dar como un soporte nosotros mismos, los profesores, ¿no? Hay profesores que obviamente tienen mayor experticia en el uso y el trabajo remoto, en el trabajo a través de los recursos y las plataformas que nos brinda la tecnología, ¿no? O de repente hay un profesor que sí agarra, observa la estrategia, aprendo en casa, las orientaciones que se dan, etcétera, y a partir de la creatividad
de la que puede desplegar, de repente hace unas propuestas interesantes, ¿no? Y ahí me gustaría que Olinda nos pudiera entonces explicar, ¿no? Cómo conformar como una estrategia de acompañamiento estas comunidades que denominan algunos autores como las comunidades profesionales de aprendizaje, donde la interacción entre pares, ¿sí? Aquella práctica que queremos renovar, pero que esté basada en datos o lo que también se conoce como que la que está basada en evidencias, ¿no? Entonces, ¿cómo recojo para yo incorporarla en mi práctica pedagógica y la pueda hacer de mayor calidad, ¿no? Que en realidad sí logre los aprendizajes previstos de los estudiantes. Que haga un uso eficiente de los recursos con los que cuento y no nos terminemos. El otro día escuché un término bien interesante que decía, ¿no? Los profesores nos estamos infotoxicando, algo así era, ¿no? Entonces yo dije, sí, pues ahora hay un bombardeo de información increíble, pero tenemos que darnos esa pausa para poder sistematizar esta información. Y qué mejor que las comunidades profesionales de aprendizaje. Y ahí me gustaría que Olinda, desde su experiencia, desde las investigaciones y revisiones que hace, nos pudieras ayudar. Perfecto. Justamente había alguien que había comentado y decía que todas estas estrategias, estos talleres, todo eso no había llegado, no había calado. Efectivamente, nuestro colega, un investigador en educación, Ricardo Cuenca, en el 2018 saca justamente un tema, una investigación donde da cuenta, por ejemplo, solamente en Lima Metropolitana, 600.000 docentes manifiestan que están interesados en todas estas formaciones que se dan, todos estos cursos, todas estas capacitaciones. Sin embargo, todas esas capacitaciones son parceladas, son cortadas, desconectadas de la realidad. Y para eso, absolutamente todos los investigadores dan cuenta de lo mismo. Entonces, ¿qué estrategia es la que sale para decir? Estas estrategias que vienen desde las políticas públicas, que vienen de arriba abajo y donde tenemos, ¿no?, una capacitación masiva, grande, que puede ser a través del UGE, a través de la departamental, en fin. Si bien es cierto, hay cosas muy interesantes, esto es solo una parte, pero la estrategia que ya está definida como una estrategia que realmente cala bien en el desarrollo profesional docente de manera efectiva, son las comunidades de aprendizaje profesional. Y esto lo vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, en Inglaterra vamos a tener a Stoll, que ha hecho todos estos trabajos. Para Estados Unidos tenemos a Darlene Hammond. Tenemos en Canadá todas las comunidades de aprendizaje profesional con la Bell, Leclerc, todos los trabajos que han sacado. Y miremos en América Latina, pues vamos a tener a Denise Bayán, que está en Uruguay con la última revisión de la literatura que hizo y da cuenta de lo mismo. Gloria Calvo en Colombia para todo lo que son las comunidades de aprendizaje profesional. Magali Robalino, el último documento que acaba de salir hace un par de meses apenas, y donde también da cuenta que justamente esta es la estrategia, la comunidad de aprendizaje profesional. Porque la estrategia nace de la escuela, de abajo, para mejorar los aprendizajes. Preguntémonos, ¿quiénes están frente a los estudiantes? ¿Quiénes conocen cuáles son sus dificultades de aprendizaje? ¿Quiénes conocen cómo atender a esos estudiantes? Son los docentes. ¿Por qué entonces seguimos pensando que esos cursos que están afuera para todos igual nos van a servir de manera homogénea cuando ya nuestras clases están atendiendo la diversidad de estudiantes? Entonces ahí hay algo que no está haciendo match, ¿no? Entonces, estas comunidades de aprendizaje tienen tres pilares básicos. El primer pilar es que en este espacio de hora colegiada, los docentes se reúnen a hacer un análisis de la práctica reflexiva. ¿Qué pasó en mi aula? ¿Qué pasó en mi clase? ¿Por qué me funcionó? ¿Por qué no me funcionó? ¿A ti te funcionó? ¿Qué es lo que funcionó? Este diálogo, este aprendizaje colaborativo entre docentes. Primer punto. Por eso decía que para un liderazgo pedagógico
la escuela tiene primero que funcionar como una comunidad. Una comunidad donde yo comencé con mis colegas simplemente de repente pasándome fichas, prestándome fichas. Entonces me es natural sentarme entre ellos y comenzar a conversar de manera natural, espontánea y decir qué funcionó y qué no funcionó. Pero estas reuniones, el segundo pilar, como bien lo dijiste, es que recoge y analiza datos. Se trabaja sobre evidencias y las evidencias son los resultados de aprendizaje de los estudiantes. No puedo seguir capacitándome en mis creencias o en lo que yo sé y en lo que no sé. Si tengo un vacío de mi formación inicial, hay otro espacio para cubrirlo y está bien. Pero yo tengo que trabajar en mi escuela por la mejora de los aprendizajes partiendo de lo que me dicen mis datos, que me dicen mis estadísticas, qué pasó, cómo cerré el año, cómo empecé el año, a las 3 semanas, una prueba diagnóstica, qué pasó y cómo voy avanzando cada 15 días, cómo estoy haciendo el seguimiento de mis estudiantes, cada semana, cada 15 días, cada 3 meses, pero lo que sí no puede pasar de ninguna manera es que nosotros empecemos el año escolar en marzo y que en noviembre nos sentemos frente al padre de familia y le digamos, señor, su hijo no aprendió este año. Pues entonces, ¿dónde estuvieron mis datos que me lo fueron mostrando mes a mes para yo ir haciendo esta práctica reflexiva? Y el tercer pilar que me parece ahí que incide en el profesionalismo del docente y que nos vean como profesionales de educación es la investigación. Es la investigación, es que el docente se vuelve un investigador porque va a ir detrás de todas estas buenas prácticas que han resultado y que han dado buenas evidencias en diferentes contextos. Entonces yo tomo esto, lo converso en mi grupo, lo analizamos, lo adaptamos, lo mejoramos o solo la idea y hacemos una nueva propuesta. Y vamos entonces a lo que llamamos el docente el ensayo-error. Nos vamos todos a este cambio hacia las aulas, regresamos, volvemos a evaluar, estamos en un círculo de mejora continua. Pero lo que sí pasa de todas maneras es que estamos permanentemente evaluando nuestra práctica. Y ese es el corazón, esa es la clave de la comunidad de aprendizaje profesional. Y por eso que es una estrategia ya reconocida para el desarrollo profesional docente que va ligada a la mejora de los aprendizajes. Es la primera vez que encontramos una estrategia, en todo caso, que hay una correlación directa entre cómo los aprendizajes suben en el aula y cómo el desarrollo profesional docente avanza. Y cómo además el docente en su propio centro de trabajo está aprendiendo del compañero de al lado, está investigando, analiza datos. Entonces, esta estrategia es importante porque ya nosotros dejamos a ese repetidor de contenidos de lado que tiene unas creencias que funciona, no funciona, sino que pasamos al profesional que trabaja en base a evidencias. Y regreso al médico, regreso otra vez al médico. ¿Por qué nos es normal que cuando hemos tenido alguna vez que escuchar o vivirlo a un familiar enfermo y que hemos tenido que escuchar al médico que ha dicho, he tenido una junta de médicos y hemos evaluado el caso? Y nos es natural. Y es más, nos sentimos reconfortados de saber que varios profesionales con varias experticias diferentes han evaluado a mi familiar que estaba enfermo. Porque en la escuela no nos es común que el padre de familia escuche que 3 o 4 colegas están atendiendo un caso de cómo atender, por ejemplo, a la diversidad. Entonces, creo que son puntos claves donde tenemos que dejar de lado ya esta figura de este docente repetidor de contenidos a esta nueva figura que es la del profesional de la educación que asume su desarrollo profesional, que está acompañado por otros docentes, que está acompañado por el liderazgo pedagógico de sus directivos y que se encuentra dentro de una comunidad que deciden todos aprender y que deciden evaluar, analizar esos datos claves del aprendizaje de los estudiantes y donde todos asumen ese compromiso. Y eso es importante, porque esa soledad de sentirme yo sola, mi clase no avanza, no puedo, se destierra. Entonces, hay una colaboración y para el directivo es importante
Pensemos en nuestras escuelas públicas. Hay directivos donde no cuentan con un portero. Ni siquiera hablo de tener a un subdirector o secretaria, donde el directivo es todo. Entonces, razón de más en esos espacios donde los docentes podemos juntarnos, comparar, analizar nuestras prácticas. Ahora, el experto externo que mencionabas, eso es bien importante. Dos niveles. Primero, constituirnos nosotros, entre todos nosotros, y llegar a ese punto de poder compartir nuestra práctica. Pero va a llegar un momento en que vamos a llegar todos a un techo. Vamos a llegar a un techo porque nos estamos contando entre todos un poco lo mismo. Entonces ahí sí es bien importante que invitemos a un experto externo que nos ayude a avanzar en lo que nosotros estamos investigando. Y ahí vienen las alianzas estratégicas y ahí está el directivo, para que el directivo pueda buscar al especialista del UGEL, hacer estos vínculos con la universidad, como se hizo mucho en Canadá, donde la universidad trabaja con la escuela, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una pista de cómo podríamos ir y que en este momento en Perú hay muchas escuelas que están trabajando, desarrollando, instalando comunidades de aprendizaje profesional, llamadas con ese nombre o no necesariamente, pero que están en esta dinámica de ese trabajo colaborativo y sobre todo de aprendizaje colaborativo, donde el docente es visto como un profesional. Ok, gracias, Olinda. Entonces, una de las estrategias son estas comunidades, como muy bien lo has señalado, ¿no? Trabajo colaborativo, un trabajo basado en evidencias, ¿no? Y eso, ¿en qué va a terminar esto? En plantear una práctica pedagógica validada, ¿no? Y eso va a favor de qué? De los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, tampoco es que es tan imposible. Yo creo que el tiene que creérsela, ¿no? Que él es un líder que es capaz de poder ejercer una influencia sobre el grupo de personas, pero no basada en el poder o en la autoridad, sino basada en este diálogo, en compartir, ¿no? Porque el líder pedagógico tiene que confiar en sus profesores, ¿no? A veces hay una excesiva sobreregulación desde el propio sistema hacia el maestro, ¿no? Están los padres de familia, está el sistema, están todos sobre el trabajo del profesor. Pero este es el momento para demostrar también de que sí somos capaces de tener un trabajo profesional, como muy bien lo recalca en varios momentos de su exposición Olinda. No somos aplicadores que nos tienen que decir, esto es lo que no somos para ser aplicadores y seguir unas instrucciones. Nosotros nos hemos formado como maestros para fluir a la formación de otros y de esa manera también a la sociedad. Eso nosotros tenemos que reconocernos como maestros. Leí en un texto que decía, agentes de cambio y de transformación. Tenemos que creer, ¿no? Y acompañar de esa manera, porque mucha motivación con compromiso, porque es fundamental para poder salir adelante en esta situación en la que nos encontramos y favorecer los mensajes de los ciudadanos. No va a lograr como si estuviéramos obviamente. Creo que ha habido leo aquí una pregunta donde dice, ¿no podría enfocarse así un corte? Iba a leer la pregunta, sí, sí, Liliana. Leía una pregunta aquí justo en el punto. No sé qué pasó creo que, con la no sé si conexión. me están viendo porque en el Face veo que no. Ya, ahora volví a aparecer. Esa fue la conectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les decía, ¿no? Motivación, compromiso, ¿qué es lo que estamos mostrando los maestros? Para la escuela pública, privada, en las universidades también, por eso es que no se ha detenido la educación, ¿no? Lo que les decía, no se va a lograr lo mismo, pero no es porque la educación a distancia sea de menor calidad, no, sino que estamos en un proceso de aprendizaje. Necesitamos aprender nosotros, el sistema,
como tal, los docentes, los directores, los padres que cumplen también un rol fundamental, aprender también los estudiantes, ¿no? Hoy ellos tienen el control, si quieren nos escuchan, si no, no. Si quieren apagan su televisor o lo ponen en neutro, ¿no? Apagan su cámara. Entonces, estos espacios de decir, no para controlar a los estudiantes, no para volver a tener el control, ¿cómo hacemos para motivar a los estudiantes? ¿Cómo hacemos para que aquellos aprendizajes se logren? No interesa antes que aquello que hemos declarado que sí es posible aprender a través y con determinadas condiciones también, ¿no? Por también identificar en qué condiciones están viviendo nuestros estudiantes y en qué condiciones vamos nosotros ejerciendo ese aprendizaje. Entonces, ahí hay algunas preguntas, ¿no? Bueno, Yo creo que a quería la hora responder que primero se a conectó, pero esto. acá había, una era con respecto, Linda, al perfil que debería tener este acompañante y el otro tenía que ver cuál es su rol en esta En actividad. realidad, exacto, en realidad somos todos los docentes los que tenemos en un momento o en otro el rol de acompañar, ¿no? Yo he tenido momentos en la universidad donde he tenido docentes que me han acompañado en tal curso, en tal preparación, y he tenido otros momentos en los que yo estoy acompañando, ¿no? Yo creo que eso es una primera mirada, un primer punto que todos tenemos que tener en claro, que todos tenemos este rol de ser acompañantes y eso forma parte de nuestro liderazgo. Pero hay tres cualidades que yo quisiera recalcar y resaltar que ya vienen desde planteadas por Dewey en 1933 y que revisando hoy día un poco para ese conversatorio son de actualidad. Y son tres pilares claves, tres cualidades. La primera, la mentalidad abierta, el entusiasmo y la responsabilidad intelectual. Entonces, si alguien no había leído a Dewey y no había visto que esto pasaba ya planteado en 1933, uno diría, pero esto es de hoy día. Y así es. Primero, la mentalidad abierta, porque tenemos que tener una escucha activa. Tenemos que ir a la escuela y a estas reuniones con nuestros colegas sin ningún tipo de prejuicio y de estar abiertos a escuchar nuevas ideas. La mentalidad abierta es esa. Y ahora, con la pandemia, a todos nos pareció sumamente natural escuchar que a través del Zoom podíamos hacer nuestras clases. De lo mismo que la familia entendió que a través del Zoom podía cantar el cumpleaños feliz a un miembro de la familia. Pues hasta antes de la O pandemia el nunca WhatsApp. lo escuchamos, o el WhatsApp. Entonces, este es el primer, creo que es uno de los primeros pilares, una primera cualidad que tenemos que tener. Esa mentalidad abierta y escucho lo que me dice. Y si mi compañero me está planteando una estrategia de aprendizaje que yo considero que no es, pues entonces ahí viene mi responsabilidad intelectual, que es la segunda cualidad, en de explicar en base a evidencias por qué no podemos ir por esta ruta o por qué si todos adoptamos otra ruta, cuáles son las evidencias de esa decisión. Pero la decisión que sea, tenemos que tener esta integridad como docentes y asumir las consecuencias de la posición que vamos a tomar. Y eso es muy importante, porque en cuántas escuelas hemos escuchado, no, pues es que el colega quiso hacer eso, no es que el director decidió, es que los padres han pedido, es que la UGEL me exige. Pues entonces hay esta responsabilidad intelectual. Y no menos importante, y en el medio de todas, y las tres son holísticas, es el entusiasmo, porque el entusiasmo por aprender nuevas ideas, el entusiasmo por despertar la curiosidad intelectual de nuestros estudiantes. Y esto es algo que a mí cuando estuve en la escuela y era directora, siempre me deslumbró. De todos los docentes, siempre me deslumbró esa capacidad para buscar siempre una estrategia de cómo despertar esa curiosidad intelectual y que el estudiante en clase haga y haga preguntas y más preguntas y se motive y quiera más. A eso es a donde debemos de apuntar, a llegar. Entonces, con esas tres cualidades aplican para el docente que trabaja solo
hoy para el docente que tiene que trabajar, ir a trabajar en esta comunidad de aprendizaje con los docentes, y para el maestro fortaleza, para el directivo. Realmente aplica para todos, porque en la medida que tengamos esta mentalidad abierta, también vamos a desarrollar un liderazgo distributivo y un liderazgo pedagógico, ¿no? Eso creo que es fundamental. Sí, creo que estamos en un momento de que ¿no? A lo que tú has señalado, Olinda, le agrego algunas capacidades que están relacionadas a nuestra inteligencia emocional, que son las 5 vocales. A de autocontrol y autoconocimiento, E de la empatía, I de influencia, la O de orientación al logro, ¿no? Y la U de unidad. Totalmente. ¿No? Entonces, creo que si a estos elementos que tú has colocado le agregamos, ya, para mí estas son capacidades relacionadas a nuestro aspecto emocional que las tenemos que poner ahora más que nunca en permanente movimiento, ¿no? Y estamos en este momento de conocernos también y aprender a autocontrolarnos, porque a veces tendemos a perder ese control, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho varias dinámicas con la profesora Olinda en la universidad, porque los profesores también en la universidad tenemos un sinfín de tareas, muy preocupados también porque nuestros estudiantes aprendan. Tenemos estudiantes en zonas de provincia, en zonas rurales también, y entonces, ¿cómo llegamos a estos estudiantes y cómo somos capaces de transmitirle también estas emociones? ¿No? Eso es bien importante, porque claro, si yo me voy a colocar frente a la pantalla o el estudiante me va a escuchar con una voz así como que ya estoy yéndome no sé a dónde, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es natural? Todos estos miedos, temores, angustias, frustraciones, ganas de llorar, de salir corriendo, todo lo que sentimos es natural, es muy natural en este momento, pero ahí tenemos que ponernos, esa es nuestra parte personal, ¿no? Nuestro yo, nuestro ser. Pero también está la otra parte, que tiene que ver con que somos los profesionales, los jóvenes, los niños confían en nosotros y entonces poner en práctica, me parece, todo este tipo de emociones es muy importante, ¿no? Y creo que ya para ir terminando vamos a... El tema tiene, pero para mucho más. De repente por ahí Harry se anima y podemos hacer en otro momento algunas dinámicas que Olinda las sabe hacer muy, muy interesantes, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar las cualidades como docentes para ser capaces de realizar acompañamiento docente? ¿No? Que tiene un poco que ver con lo que yo acabo de decir, pero a ver, Olinda, si ahí puedes tú complementar, ampliar. Yo quisiera responder esta pregunta, además, con una última idea, una cuarta idea que quería compartir con ustedes, que conversamos, Liliana, que son los proyectos transversales. Una manera de romper este aislamiento de cada docente en su aula, esta idea del repetidor de contenidos, y una manera de crear comunidad, de tener entusiasmo por lo que hacemos, de motivar a los estudiantes, de desarrollar esa curiosidad intelectual en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, son los proyectos transversales. Hoy más que nunca, en esta etapa de confinamiento, donde estamos con el Aprendo en Casa o con otros tipos de programas en la escuela privada, el hecho, como lo hemos hecho aquí en la Universidad Cayetano Heredia, trabajar proyectos transversales. Por ejemplo, el ministro de Educación nos lanzó uno de los grandes pilares de la educación para este año, trabajar la ciudadanía. La ciudadanía va a ser, será, es y será siempre uno de los primeros puntos de nuestro trabajo en la escuela. Pero yo siempre digo, no enseñado como un curso más dentro del currículo. Hay que vivirlo. Hay que vivir, hay que tener esos aprendizajes significativos. Quisiera compartir brevemente
Un ejemplo, en la escuela básica regular, ¿no? Unas compañeras, y lo recordé porque justo antes de empezar la pandemia tuve la suerte de haberme reunido con ellas, unas colegas que eran la profesora de artes plásticas, la profesora de historia y geografía, la profesora de comunicación, por ejemplo, trabajaron un proyecto que se llamaba Testigos de la Historia en el 2012, entonces sobre la época del terrorismo, y fueron a buscar con encuestas, con entrevistas al ciudadano de a pie para que cuente cómo vivió esta época cuando vivimos en el Perú el terrorismo, porque eran chicos que tenían recién 13, 14 años y no lo habían vivido, pero sus padres sí. Y se recogieron testimonios definitivamente desde la persona que ayudaba en casa, hasta uno de los militares que estuvo encargado en una misión de alto riesgo, en fin. Pero lo interesante es que con ese proyecto, desde la ciudadanía, se trabajó temas muy importantes y además temas del currículum, porque siempre al docente le preocupa y cómo voy a cumplir con el currículum. Pues ahí estaban los aprendizajes transversales. Fue un proyecto muy lindo y cuando llegó el momento de su exposición 6 meses después, en la Semana del Libro, hubo una mesa redonda donde los chicos, los más grandes, participaron, por ejemplo, en una entrevista que se invitó a Ricardo Uceda. Se prestaron los retablos ayacuchanos de Edilberto Jiménez, estuvo la doctora María Teresa Quiroz para ayudar a ver todas estas imágenes. Entonces hubo otro proyecto, como hubo, por ejemplo, los 100 años del nacimiento de Arguedas o la discriminación de los espacios públicos. Entonces, proyectos hay. ¿Por qué hoy día no podríamos pensar, por ejemplo, en cómo a nivel de sociedad analizar todo este tema del distanciamiento social? Y no solamente criticar por qué hay, por qué no hay, por qué en una zona sí, en otra no, pero analizar. Ya muchos expertos desde las ciencias sociales se han manifestado y han dicho qué es lo que pasa con eso, por qué nosotros no trabajar, y podríamos trabajar datos ahí, por ejemplo, cuáles son las estadísticas, estar el profesor de matemáticas, comunicación, historia. El asunto es, creo yo, ese entusiasmo que nos planteaba Dewey en 1933. Este entusiasmo, que siempre estemos entusiasmados por lo que hacemos y por la educación y por despertar esa curiosidad intelectual en los estudiantes. Entonces yo sí apuesto por estos proyectos transversales porque es una manera de romper con la monotonía, es una manera de motivar, de incentivar y sobre todo de hacer aprendizajes significativos para los estudiantes. Esto es importante. Un estudiante que trabajó entrevistando a otra persona y que luego tiene que sentarse y hacer el ejercicio de hacer estas preguntas y de redactar, pues ahí están todas estas competencias que necesitamos para el curso de comunicación. Pero que si yo años después le pregunto al estudiante, y en la clase de puntuación, ¿te acuerdas qué es lo que estudiaste, qué es lo que viste? Estoy seguro que no. Pero un aprendizaje significativo, donde él fue el actor de su aprendizaje, sí va a quedar, definitivamente. Bueno, Liliana, no sé si pasamos ahora a las preguntas. Creo que pasamos a las preguntas. Hay una pregunta que quería contestar, que llegó, y que es, porque nos preguntan, ¿no podría enfocarse los esfuerzos en la formación inicial docente en lugar de invertir recursos donde se supone ya está un profesional de la educación en el aula? Es una pregunta bien interesante y hay dos temas ahí. El primer tema es que el profesional de la educación en el aula, este profesional, en muchos casos todavía falta que se autodesigne, autonombre como profesional de la educación. Y este liderazgo pedagógico del directivo lo va a ayudar a eso. Pero sí es cierto lo que dice la persona que nos hace la pregunta, que es Matilde. Matilde, tienes toda la razón, ¿por qué invertir?
Y ahí viene la otra respuesta. Por eso que las comunidades de aprendizaje profesional son una estrategia válida, porque no necesitas mayor recurso que el que hay en la escuela, que es el espacio formal de la hora colegiada, para sentarte y trabajar y crear. En cambio, estos recursos, pasarlos a la educación inicial, en esta formación definitivamente hay brechas. En educación nosotros en Perú tenemos brechas en todos los lados, ¿no? Pero seguir reforzando la educación, la formación inicial, hay que tener en cuenta, y que lo decía la doctora Pogré en la última oportunidad que la vimos, ella es de Argentina y trabaja también en lo que es la formación docente inicial, y hay que pensar que la formación docente inicial no está hecha para cubrir absolutamente todo todo lo que necesita el docente y todos esos vacíos y llenarlo de conocimiento. La formación inicial es una primera entrada y además ahora estamos en este desarrollo profesional docente que es una formación a lo largo de toda la vida. Entonces, esta formación inicial, cuando el docente entra a la escuela, hay otro docente fortaleza que lo acompaña, entonces hace un puente entre la formación inicial, la formación continua, en el fortalecimiento de algunos conocimientos, como puede trabajar en una comunidad de práctica, donde hay un tema por el que tengo que todavía seguir capacitándome, pero sí es importante saber que cuando hablamos de recursos y hablamos de medios, la comunidad de aprendizaje profesional es lo ideal dentro de la escuela para que entre nosotros mismos podamos asumir ese aprendizaje, ¿no? Eso es importante. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta, Liliana. Ok, creo que nos preguntaba, acá había una pregunta también, había una pregunta relacionada a cómo trabajar los proyectos de manera virtual. Entonces yo le diría a John, al profesor John Olivo, de que esa fue una pregunta que también nosotros hicimos en la universidad, porque venimos en formación inicial docente precisamente, nosotros venimos trabajando esta metodología, y nos preguntábamos si es que la íbamos a poder continuar ahora en la etapa a distancia, sobre todo con estudiantes que viven en zonas rurales y que su conectividad o el acceso a un ordenador es muy limitado, ¿no? Bueno, al final, muy entusiastas, con mucho compromiso, un grupo de profesores dijo, sí, sí lo podemos hacer, ¿no? Y es así que se conformó reuniones, se ha trabajado reuniones permanentes, ¿no? Se han trabajado 7 cursos u 8, si no me equivoco, en favor de este proyecto. El proyecto era, como producto final, un calendario comunal, unas narraciones, y también tenían un foro que dura toda la semana. Entonces, convergen todos estos cursos con una coordinación que va desde el liderazgo del director y la jefa de carrera, ¿no? Y semanalmente se van evaluando los logros que van teniendo nuestros compartir, que una manera de formar realmente estas comunidades tiene que ver con esa metodología, ¿no? Bueno, creo que estamos llegando ya a nuestro tiempo final. Yo no me queda más que agradecer a Olinda su participación, a Punto y Solución por esta invitación que nos permite compartir con ustedes esta experiencia, nuestras preocupaciones también como profesionales de la docencia, y agradecerle también a todos aquellos que se han conectado, porque son 7:30 después de una jornada Larga. que al escucharnos a nosotros un poco hayan dejado de lado esa carga tan fuerte que tenemos ahora de trabajo, y que más bien queden algunas interrogantes y empecemos a formar estas comunidades, ¿no? Les agradecemos por este espacio y seguimos en contacto. Gracias y muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Liliana. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Saludos.